Sí, muchas gracias, presidenta. Señora Parlón, señor Trapero, buenas tardes. Señora Parlón, no me cansaré de repetírselo, están perdiendo el control de las calles. 150 tiros en la mina, 8 crímenes mortales desde el 1 de enero. Barrios rendidos a la criminalidad. Hoy hablaremos de uno de esos barrios donde la policía ya tiene problemas para ostentar el control y ejercer su función policial. Aumento exponencial de los robos violentos, de los homicidios y de las agresiones sexuales. Y es evidente que existe una nueva realidad delincuencial y que la permisividad que ha habido en Cataluña con el delito menor, pues ahora ha permitido esta escalada a formas más activas y violentas. Hablemos de la mina, ejemplo reciente de esa delincuencia violenta. La mina arrastra un problema enquistado de violencia, narcotráfico, abandono institucional y de la ley del más fuerte. Pero lo que se vivió el pasado 7 de enero fue tan grave que pocos vecinos, desde luego, recuerdan algo parecido, con un tiroteo de fuego cruzado de más de 150 disparos. Y mire, al día siguiente desembarca la consejera de Interior y el presidente de la Generalitat a decir que todo va bien, que todo está controlado. Y la fa la paga, repetía usted con mucho ahínco, y desde entonces hasta ahora, hasta en el pleno pasado, que todos los consellers repiten como si fuera pues, un mantra, que qui la fa la paga. De momento lo único que sabemos es que no hay detenidos y que los propios clanes de etnia gitana, de manera pactada entre ellos, han expulsado del barrio a 2 miembros de cada familia. Las armas, ni rastro de ellas. De la actuación de la Generalitat, ni rastro de la Consejería. Yo no sé si es que parece que en esto ni la Generalitat ni la Consejería de Interior tengan nada que decir. Y esto, por cierto, es lo típico que caracteriza a una sociedad paralela, señora Parlón, que la autoridad y la policía ya no controlan el barrio. Unos días después, el 25 de enero, los Mossos intentan evitar la ocupación de un piso en la mina y una turba ataca a los agentes y acaban marchándose del barrio entre insultos y agresiones. 4 Mossos acaban heridos sin que el Departamento de Interior ni siquiera haga una mención pública. Después los ocupas vuelven a entrar en la vivienda y aunque suena la alarma, ¿verdad?, la policía ya dio el caso por perdido. Otra victoria más de los delincuentes. Y desde Vox, ¿qué pensamos? Hombre, que había que haber recuperado el piso, señora Parlón, con los medios que fueran, con los agentes que fueran y deteniendo a todos los que le pongan una sola mano encima a cualquier agente de Mossos d'Esquadra. ¿Por qué? Porque la policía no puede perder. Si pierde la policía, perdemos todos los ciudadanos honrados y ganan los delincuentes. Y los catalanes honrados ya estamos un poco cansados de estar siempre perdiendo en esta batalla. Mire, ¿ha salido algún consejero en rueda de prensa a condenar estos hechos? ¿Ha salido el presidente Salvador Illa? Yo desconozco si ustedes, señora Parlón, han hablado con los agentes agredidos. Yo quiero creer que sí. Pero cuando la agresión es pública, el apoyo institucional ha de ser público. Y aquí, desde luego, en fin, lo que no puede ser es que haya episodios graves de agresión a agentes de la policía catalana y salga el Gobierno socialista en bloque la semana siguiente en el Pleno a decir que aquí no ha pasado nada, que en Cataluña se cumple la ley y que en Cataluña qui la fa la paga, porque esto no es verdad. Mire, y hoy en los matins de Catalunya Ràdio le hemos oído a usted, ha dicho textualmente «No podem establir un patró de perillositat en el sentit de que vas pel carrer i algú t'ataca». Pues mire, es que esto es justo lo que ha pasado ayer, día 4 de febrero, con el ecuatoriano Henry. Yo creo que todo el mundo se acordará de esta persona, un hombre de nacionalidad ecuatoriana con una treintena de antecedentes penales que agrede a un bebé, ¿verdad?, de 1 año y a los abuelos que lo pasaban por Montjuïc. Esto pasó el 30 de octubre, si no recuerdo mal, en octubre del 24. Bien, pues no volvemos a saber nada más de él en 4 meses. Y ahora resulta que ayer nos enteramos desde que tal Henry está libre y que ha vuelto a agredir salvajemente a un hombre de 58 años que hacía deporte, paseaba por el Paseo Olímpico de Barcelona, con el resultado de que la nariz rota, un ojo herido y diversas contusiones. Hombre, qui la fa la paga, señora Parlón, de verdad qui la fa la paga. En la Cataluña del PSC, qui la fa, yo creo que tiene muchas posibilidades de no tener que pagar absolutamente nada. Y usted puede decirme que esto no depende de usted, que depende, ¿verdad?, de las leyes que, por cierto, su partido pues, impide que se endurezcan. Pero la realidad es que no le hemos oído ni a usted ni al presidente Illa una sola palabra sobre la absoluta impunidad con la que aquí actúan los delincuentes y los criminales en Cataluña. No hemos visto ni una sola declaración pública en esta línea. Al contrario, todas las manifestaciones públicas de los miembros de su departamento y de los miembros del Govern van dirigidas a convencer a los catalanes de que todo va bien, de que aquí la inseguridad es una percepción y que la inmigración masiva nos enriquece. Y mire, ya llevamos 180 días de gobierno de Salvador Illa y no vemos ningún cambio sustancial al frente del Departamento de Interior, ninguno. Alguna operación publicitaria, 2 operativos policiales potentes y poco más. Y mire, una cosa que sí que hemos visto, que intentan ustedes ocultar la realidad delincuencial.
y es esconder muchas veces esa verdad a los catalanes. Le pongo un ejemplo muy sencillo. Mire, el otro día publicaron ustedes un comunicado de premsa. Els Mossos d'Esquadra desmantellen amb la Guàrdia Civil i la Policia Federal Australiana una organización criminal dedicada al tráfico internacional de drogas sintéticas. El mismo comunicado que ha publicado la Guardia Civil. Pero es que nos tratan como niños, señora Parlon. Ustedes suprimen la nacionalidad de los 8 detenidos. La Guardia Civil no. La Guardia Civil no, pero ustedes siempre con este mantra de que no nos enteremos de lo que pasa en Cataluña, ocultan en su comunicado la nacionalidad de los delincuentes. Hombre, a mí esto me parece de verdad absolutamente vergonzoso. Señor Trapero, yo no le mentiré, sus declaraciones de ayer en Cataluña Radio a mí me han dejado estupefacto, como yo creo que habrán dejado estupefacto a todos los agentes, a todos los patrulleros, a todos los agentes de verdad que trabajan en la calle y que conocen de primera mano la realidad delincuencial de Cataluña. Algunas de sus afirmaciones son muy preocupantes. Ante esta ola de homicidios, 8 desde el 1 de enero, dice usted, no es crimen organizado, son barallas no resoltas. 8 homicidios, 8 crímenes violentos. Por cierto, en los 4 de los últimos 5 se utilizaron armas blancas y el autor fue extranjero. Vayamos por partes. ¿Por qué decimos en Vox que la inmigración ilegal y descontrolada afecta claramente la inseguridad? Pues porque la cultura, el origen, señor Trapero, condicionan los usos sociales, los positivos, la gastronomía, la música, etcétera, y los negativos, el crimen, también lo condicionan. Y resulta que en los países de procedencia de muchos de los inmigrantes ilegales con los que ustedes han llenado las calles, la violencia es el principal método de resolución de conflictos. Bueno, pues esto ha llegado aquí. Antes le puedo dar la razón. Los asesinatos los cometía mayoritariamente el crimen organizado. Pero es que ahora en Cataluña nos encontramos en una situación terrible. Es que no solo los comete el crimen organizado, que los comete, al estibador del puerto de Barcelona que mataron de un tiro, descerrajaron un tiro en la cabeza en Montgat, el cártel de Sinaloa. Esto es crimen organizado, bien presente en Cataluña. Pero es que el problema no es ese, es que ahora también la gente, ¿verdad?, aquellos que nos han traído, utilizan la violencia como forma de resolución de conflictos. Yo creo que esto, de verdad, señor Trapero, no es para presumir, al contrario. Esto pone de manifiesto que estamos normalizando un nivel de violencia cotidiana en Cataluña que nunca habíamos conocido. Otra de sus afirmaciones, en els últims 10 anys, els homicidis presenten unes xifres bastant estables a Catalunya amb una de les taxes més baixes d'Europa i del món. Mire, yo no me cansaré de repetir las veces que haga falta que suben los homicidios, pero lo que sobre todo suben son los intentos de homicidio, que se han doblado, han aumentado un 100% en 5 años. Basta ver el balance de criminalidad del Ministerio de Interior, de 144 a 239 del 17 al 23. Mire, no se pueden contar solo los homicidios consumados. Esto es una trampa de los políticos, esto ya lo sabemos, porque la ciencia médica de primera respuesta hoy te salva. Hoy los policías, y usted lo sabe porque lo es, tienen mucha más formación y llevan también material para hacer una parada de sangrado en plena calle. Bien, muy bien. Esto dice mucho de los policías y dice mucho de los servicios de primera respuesta. Pero si te apuñalan, te apuñalan. Que te apuñalen y no te mueras no quiere decir que no sea un homicidio. La tentativa es un grado del delito, no es un delito en sí. Y no se puede separar, señor Trapero. De hecho, no se separan la tentativa y la consumación en ningún otro delito del sistema estadístico de criminalidad. ¿Y por qué lo hicieron con el homicidio? Pues yo se lo digo. Lo hicieron políticos de entonces porque utilizan la estadística como una manera de intentar no generar alarma social. ¿Cuál es el delito que más alarma social genera? El homicidio. Por tanto, como había y estaban aumentando muchísimos los homicidios, ¿qué hacemos? Los separamos y así solo contamos los consumados. Pero eso no se puede hacer, señor Trapero, eso es una trampa. Si te apuñalan y te salvas, desde luego el crimen no desciende. Olé por los hospitales si te salvas, pero desde luego el crimen no desciende. Otra de sus frases, Catalunya té una taxa d'homicidis que està per sota de la majoria de països europeus. Mire, yo no quiero, señor Trapero, que Cataluña se equipare en número de asesinatos a Suecia, a Bélgica o a Inglaterra, ¿verdad que no lo quiero? Si usted quiere minimizar las tasas de intentos de homicidio, allá usted. Desde Vox creemos que hay que coger el toro por los cuernos y afrontar la realidad tal y como es, porque si lo minimizamos ahora, en 10 años será insoportable. Suecia ha pasado en 2 décadas de ser uno de los países más seguros de Europa a ser el país con la tasa de criminalidad en materia de muertes en tiroteos más alta y que encabeza todos los rankings de violencia armada. En 2 décadas, señor Trapero. Vamos por el mismo camino, pero ustedes yo creo que siguen empeñados en maquillar la realidad y en quitarle hierro al asunto, y así, desde luego, no vamos bien. Mire, hay una realidad delincuencial, todo el mundo lo sabe. Yo le pediría que pregunte, ¿verdad?, a cualquier policía que patrulle.
Me ha dicho que yo estigmatizaba al colectivo de los inmigrantes. No, mire, yo le he expuesto una realidad. La realidad es que 4 de los 5 últimos autores de estos homicidios recientes han sido extranjeros. Y en el 2024, usted me lo ha reconocido a través de las preguntas parlamentarias, 65% de los detenidos en Cataluña en 2024 extranjeros. Redondeando, 40.000 extranjeros, 20.000 nacionales, sin contar los nacionalizados. Más del 50% de los condenados en las cárceles catalanas son extranjeros. En algún centro como el Centre Penitenciari de Joves alcanzan el 90%. 26 de los 29 condenados por violación son extranjeros. Mire, esta es una realidad, y no pretende estigmatizar a nadie, porque además la raza y el color de piel no le importan a nadie. Quizás sí, a la izquierda, que es la que hace negocio con ellos. Lo que importa es el origen y la cultura, que son un ítem criminal de primer orden. ¿Por qué? Porque determinan los usos sociales, porque determinan si uno se integra o no en las dinámicas sociales del país de acogida. Y es muy importante. Yo creo que ningún político y ningún criminalista debería obviar el ítem de la nacionalidad en cuanto al origen y la cultura. Señor Soriano, me llama usted xenófobo por denunciar que esas políticas que practican ustedes de puertas abiertas a la inmigración ilegal han sido un desastre, que lo han sido y nos han condenado a todos los catalanes a vivir en la inseguridad. Mire, a mí no me llame xenófobo. Quizás se lo pueda llamar usted al líder de su partido en Alemania, al del PSD, del Partido Socialdemócrata Alemán, Scholz, que ha pedido deportaciones masivas. Es que yo creo que al final los socialistas de aquí son los últimos que se enteran de qué va la película. Y mire, señor Trapero, habla usted de un pacto con los periodistas, ¿no? Por el cual no facilitan la nacionalidad, efectivamente. Sí, bueno, debe ser un pacto que tienen ustedes con los periodistas. Yo se lo pedí al señor Elena, me dijo que no existía ese pacto, pero desde luego lo que creo que no es de ningún código deontológico en el mundo es ocultar información a los ciudadanos, que somos adultos, y por tanto ocultar información a los catalanes. Eso no lo hace, como ha visto usted, ni la Guardia Civil en su comunicado. Me parece que es tratar a los catalanes como si fueran niños pequeños. Y, señora consellera, lo de la mina, pues no es un caso aislado. Eso es lo que nos preocupa, ¿no? Cada vez son más los casos en que los delincuentes se enfrentan a la policía y se les tolera. Hace unos días, los manifestantes de extrema izquierda hirieron a 5 guardias urbanos y a 19 Mossos en el desalojo de la antigua Masana. Otra vez lo mismo. Por no hablar de los incidentes en los últimos meses donde la policía ha sido atacada por turbas en Canovelles, Mataró, Bañolas, Tarragona. 4 de septiembre del 24, Mossos y policía local huyen sin poder detener a un hombre por los ataques, ¿verdad?, en Canovelles y la lluvia de botellas que reciben de personas de origen magrebí. 6 de septiembre de 2024, 2 furgonetas del Abrivo reciben una lluvia de piedras y objetos en Font de la Pólvora. Las furgonetas del Abrivo tuvieron que salir, dar media vuelta sin bajarse los vehículos y marcharse del barrio. 26 de octubre del 24, agresión grupal multitudinaria a la policía en Rocafonda. 14 de enero del 25, agresión en grupo a los Mossos en el barrio de Campclà de Tarragona. Eso lo conozco bien. Los agentes estaban intentando detener a 2 menores magrebís que habían robado en el Decathlon y fueron agredidos. Hay más. Hace unos meses, en Bañolas, una turba de 60 personas de origen magrebí subsahariano atacan con piedras y gas pimienta a los Mossos que habían localizado una plantación de marihuana en esa ciudad. Y por acabar, otro ejemplo, un centenar de personas, la mayoría de origen marroquí, atacan a los Mossos en Torreforta después de que los agentes frustraran una ocupación. Esto no es delincuencia de baja intensidad, y no son casos aislados, como últimamente han dicho ustedes en alguna de sus entrevistas. Esto es una nueva realidad delincuencial que nos acerca, ¿verdad?, a esos países que antes he mencionado, a Francia, a Alemania, a Inglaterra, a Bélgica, que se caracterizan, ¿por qué?, por la pérdida del principio de autoridad de la policía, por la imposición de la ley del más fuerte, por la generación de sociedades paralelas o de zonas no-go. Y yo sí que le querría recordar aquí, y con esto finalizaré, que, miren, no hay espacios intermedios entre el caos y el orden. No hay espacios intermedios. Y eso lo tiene que tener muy claro la Consejería y el Director General de la Policía. Si se renuncia a poner orden para evitar el caos, se pierde el orden y se expande el caos. Y como conclusión, la inmigración ilegal masiva tiene impacto directo en la criminalidad, en el aumento de la criminalidad. No digo que toda la criminalidad sea consecuencia de, pero que tiene un impacto directo en el aumento es evidente, señora consellera. Si usted desprecia ese ítem criminal, no vamos a ir bien. Es un mal diagnóstico. Segundo, que cada vez son más frecuentes los casos de pérdida de autoridad policial, en todos esos casos que yo le he relatado. Y es lo que yo le vengo a exigir desde la oposición, porque es mi deber, que es que eso no se puede producir. Porque si usted permite que haya esos espacios entre el orden y el caos, desde luego esto va a ir cada vez a más. Muchísimas gracias.